Hola, ¿qué tal? Te saluda Edwin Alexander Pico de la Cruz. Espero estés teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo en el lugar de donde me estés viendo. Les recomiendo o les sugiero que se queden viendo este video porque vamos a hablar de temas interesantes de la materia de filosofía. Somos de la carrera de Pedagogía en Actividad Física y Deporte. Somos el grupo número 4. Quienes conformamos este grupo somos los siguientes: Vinicio Reyes, Alan Lainez, Evelyn Zambrano, Jefferson Asensio, Romel Ramírez, Jefferson Moreno y quien les habla. Filosofía es conocida también como el amor a la sabiduría, porque debido a su terminología griega, filo significa amor, mientras que sofía significa sabiduría. Podemos definir a la filosofía como la ciencia universal, o también como la madre de todas las ciencias, ya que busca sus saberes en los distintos entornos y en las distintas ramas de la vida. En sí es la actividad racional con la que el ser humano busca resolver inquietudes desde el punto de su origen. Adjunto que la filosofía nos invita muchísimo a pensar, a reflexionar, a dudar y a cuestionarnos de absolutamente todo. Como conclusión yo podría decirles que en sí la filosofía es un saber universal, radical y crítico. Bueno, en esta parte podemos decir que el objeto de estudio de la filosofía consiste en el hombre primordialmente, en sus bases de pensamientos, de comportamientos y además en la evolución que todo esto ha logrado obtener al pasar del tiempo. Se dice que el objeto formal de la filosofía es universal, ya que este objeto formal abarca toda una realidad. A continuación les hablaré sobre los conceptos evolutivos que encontramos dentro de esta sección del origen del hombre. Como primer término tenemos el filogénesis. ¿A qué se refiere este término? Y es que filogénesis es la evolución general de una especie desde sus formas primitivas de vida hasta las actuales. También tenemos el ontogénesis, que en cambio es la evolución de un individuo, de una especie, desde su estado embrionario hasta su madurez biológica. No podemos dejar atrás el antropogénesis, que es una rama de la filogénesis que conduce a la aparición de la especie humana. Y por último, pero no menos importante, tenemos el sociogénesis. Aquí encontramos que los resultados se dan gracias a los procesos en conjunto, el proceso de humanización y el proceso de humanización. ¿A qué se refiere el proceso de humanización? Se refiere a lo biológico, mientras que humanización se refiere a lo cultural. Primero que todo, vale recalcar que la filosofía no era exclusiva del occidente, ya que en partes orientales del mundo ya se desarrolló. Hoy nos vamos a enfocar muchísimo en la filosofía occidental. ¿Por qué? Porque desde allí parten varias de las ciencias formales que nosotros estudiamos hoy en día. ¿Cómo se origina la filosofía? La filosofía se origina porque el hombre antiguo necesitaba conocer más de su entorno, explicarlo, predecirlo para poder sobrevivir. El problema era en que no podía buscar una explicación racional, debido a que en ese entonces la racionalidad aún no se desarrollaba. Ante los fenómenos que existían, las explicaciones eran algo mágicas. Por ejemplo, las veces que llovía, ellos creían que el agua les mandaba un ser poderoso, un ser mágico, y por todo este tipo de creencias es que se forman las mitologías con ideas de ciertos dioses, los cuales eran los responsables de todo lo que sucedía alrededor. En Grecia la situación no era distinta. Si nos ponemos a ver o nos fijamos en las obras de Homero, Homero nos ponía componentes fantásticos en donde los dioses decidían el destino de cada uno de los humanos. Entonces es aquí en donde van interviniendo los filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Son personas que dudan de absolutamente todo.
En la ciudad de Miletos, en el siglo VI a.C., existieron tres grandes sabios, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Ellos decidieron abandonar los mitos en cuanto a los entornos religiosos y empezaron a buscar respuestas de discurso racional. Problema ontológico. El problema ontológico es un concepto filosófico que se refiere a una cuestión fundamental en la filosofía de la ontología, la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza, del ser, la existencia y la realidad. El problema ontológico se centra en la pregunta fundamental de qué existe y qué es la realidad. Uno de los planteamientos más conocidos del problema ontológico es el argumento propuesto por San Anselmo de Canterbury en el siglo XI. En su argumento ontológico, Anselmo intenta demostrar la existencia de Dios a través de la lógica y el razonamiento conceptual. Su argumento se basa en la idea de que Dios es lo más grande que se puede concebir y argumenta que si uno también puede concebir la idea de Dios, entonces Dios debe existir en la realidad, ya que sería más grande existir en la realidad que solo en la mente. Un problema genesiológico se refiere a un problema o cuestión relacionada con la epistemología, que es la rama de la filosofía, que se ocupa del estudio del conocimiento. Estos problemas están relacionados con la naturaleza, el origen, los límites y la calidez del conocimiento humano. Algunos ejemplos de problemas genesiológicos incluyen el problema del conocimiento verdadero, el problema de la justificación, la naturaleza de la percepción, el escepticismo, la verdad y la realidad, el problema de la inducción. Estos son... Buenas tardes. El problema de la filosofía, el problema de la verdad, constituye a uno de los ejes fundamentales del pensamiento griego, desde los primeros poetas hasta los grandes filósofos del siglo V a.C. A lo largo de su intensa obra, Platón reflexionó sobre el fundamento ontológico, genealógico y lingüístico. Tema arqueológico, importante porque ayuda a reflexionar sobre los valores y prejuicios a fin de mejorar y guiar el desarrollo humano en las sociedades. Es una rama dentro de la filosofía y se dedica al estudio de los valores. Problema estético, la cual fundamentalmente se define como una teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que en ella experta en el ser humano, pertenece al razonamiento lógico y a los principios fundamentales de la humanidad. En conclusión, yo voy a hablar un resumen de todo lo que es el problema de la filosofía. Bueno, esto quiere decir que en el problema de la verdad, los fundamentos y los pensamientos, como dijo el gran filósofo Platón, que no es necesario tener muchos fundamentos ni grandes pensamientos para llevar una vida mejor. En los problemas axiológicos nos ayuda a reflexionar sobre los valores, perjuicios para llevar una vida mejor en las sociedades y poder ayudar a dicha sociedad a ser mejor. El problema estético, no es necesario tener una belleza formal ni el sentimiento que lleva en ella el ser humano, sino lo que uno mismo cree y tiene para ser mejor. Y en conclusión, este es mi tema y mi exposición. Gracias. Muy buenas, le voy a hablar sobre los pensamientos griegos. Uno de los pensamientos fue los milesios. Los milesios, también llamados físicos, se preocupan por determinar el principio del último. Esto también se les atribuye el primer mapa del mundo, la medición de los
solcista. Los Eleates es una escuela filosófica de la antigua Grecia, surge en la ciudad de Italia. La tendencia idealista propia de la filosofía de los Eleates se acentúa a la medida del desarrollo de la escuela. ¿Qué sostienen los Eleates? Es la doctrina de la filosofía pirámide que sostiene la inmutabilidad y la eternidad del ser. Heráclito explicó la práctica totalidad de los fenómenos naturales, atribuyendo al fuego el papel contribuyente común a todas las cosas y causas de todo el cambio que produce la naturaleza. El idealismo es la familia de las teorías filosóficas que afirman la presencia de las ideas o incluso la existencia independiente. Un ejemplo de los idealistas es alguien que no adhiere al materialismo, al empirismo e incluso se considera que un idealista no es realista, exceptuando a Platón, ya que la teoría de las ideas se ubica en una región ambigua al pensamiento filosófico. El materialismo es una escuela filosófica que nos enseña a concebir el mundo y al hombre de una manera más razonable que el idealismo, más de acuerdo con la realidad científica. Los sofistas era un término bastante neutro, aplicado a los profesores que nos enseñaban el nuevo saber, a la literatura, la ciencia, la filosofía y especialmente la oratoria. Se preocuparon más por los caracteres formales de la poesía que por sus contenidos literarios. La idea principal y común es la renuncia a la religión y la explicación de los racionalistas de los fenómenos de la naturaleza y el relativismo ético y social. Sócrates era también un sofista y Sócrates coincidía que los sofistas en su interés por la cuestión política y morales, dejando en un segundo plano todo lo relacionado con la ciencia natural, objetivo de estudio preferente por parte de los filósofos anteriores que conocemos. El nombre era presocrático. Sócrates también criticaba a los sofistas. Sócrates cree que en una verdad que se puede alcanzar, mientras critica que los sofistas se hacen su verdad acomodada a sus necesidades. Platón decía que el sofista parece filósofo, pero no lo es un hombre extrañísimo cuyo ser consciente conoce y trata antes que nada de decir y expresar las cosas de un modo que te convence. ¿Qué es la diferencia de los sofistas entre Sócrates y Platón? Los sofistas poseían un saber enciclopédico y empleaban el debate como un método de enseñanza, mientras que Sócrates decía que el diálogo, especialmente al caminar, por eso se le apodaba el peripático, y en las preguntas-respuestas orientadas como el método de enseñanza. Hola, mi nombre es Evelyn Zambrano. El día de hoy les voy a hablar sobre el Renacimiento y la revolución científica del siglo XVI y del siglo XVII. Se conoce con este nombre, o se les da este nombre de Renacimiento y Revolución Científica, porque en estos siglos hubieron cambios drásticos en los pensamientos del occidente y también existieron nuevas evoluciones, existieron nuevos avances. Aquí se superó el oscurantismo. Nos dice que aquí la religión y la fe gobernaban el pensamiento de ellos. Uno de los avances muy importantes que existieron aquí fue la aparición de la imprenta. La aparición de la imprenta, esto les ayudó a ellos a poder democratizar y sintetizar sus saberes. También existieron un nuevo modelo sobre el sistema solar. Existió la burguesía. La burguesía fue como un nuevo modelo social para ellos. Aquí también existieron los primeros experimentos con la electricidad. En este siglo se transformó para siempre el pensamiento sobre la naturaleza y sobre la vida. Entonces por eso se le da este nombre de revolución científica y de renacimiento, porque aquí existieron grandes avances y se dieron grandes cambios también.
Muchas gracias. Muy bien, voy a empezar a hablar sobre el racionalismo. El racionalismo fue un movimiento filosófico en donde su principal representante fue René Descartes. ¿Qué entendemos por racionalismo? Como la palabra mismo lo indica, racionalismo viene del raciocinio. Es por eso que fue un enfoque en donde preponderaba a la razón como principal fuente del conocimiento humano. Y también es una premisa antagonista al empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo se basa que el ser humano aprende por las experiencias previas. En cambio, el racionalismo netamente se basa en la razón del ser humano. Una frase célebre de René Descartes decía que pienso, luego existo. ¿A qué se refería él con esta frase? Lo que se puede entender es que antes de tomar cualquier decisión, primero hay que analizar el contexto y la situación. Hay que saber razonar. Leibniz, otro representante del racionalismo, decía que sin una razón suficiente no se puede afirmar que una proposición sea verdadera. ¿Qué se entiende por esto? Que para saber si una afirmación o una hipótesis es real o es falsa, primero hay que indagar, hay que investigar, hay que llegar al fondo de la situación. Ahora vamos a hablar sobre el empirismo. Fue un movimiento filosófico antagonista al racionalismo. Su principal representante fue John Locke. ¿Qué mencionaba o qué nos dice el empirismo? Que todo se basa a través de las experiencias de la persona. Ejemplo, a una persona le puede parecer agradable un plato de comida, mientras que la otra no. Eso va de acuerdo con sus experiencias vividas, con sus creencias, con algo más intrínseco. Hume, otro representante del empirismo, afirmaba que la única fuente de conocimiento era a través de la experiencia, por lo que negaba la ideología o la creencia de que el ser humano tenía conocimientos innatos. ¿A qué se refería con esto? No podía haber un conocimiento innato porque Hume decía que la mente era como un papel en blanco. No existía conocimiento sin antes pasar por una previa experiencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o la hora que podrán observar este video. La dialéctica se lo conoce como la técnica de enfrentar, averiguar, experimentar la verdad mediante confrontaciones argumentadas, contrarias entre sí. En sí, la dialéctica nos quiere dar a conocer que una persona o un individuo puede llegar a esa idea, puede llegar a esa argumentación entre sí por medio de un conocimiento amplio, eficaz y puro. La dialéctica de George Wilhelm, o también conocida como la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, esta dialéctica es una doctrina en la cual el pensamiento y el conocimiento puede llegar a esa causa, puede llegar a esa cosa, puede llegar a su finalidad de cómo las cosas se pueden dar en sí por medio de investigación. Esta dialéctica está conformada por la tesis, antitesis y la síntesis. La tesis es la afirmación de cierta causa, de cierto objeto que puede ser conservado o conllevado a un positivismo. La antitesis es la negación de cierta cosa que se puede aclarar como eficaz y puro. Y la síntesis es la conclusión de algo positivo o negativo que puede presentar cierta objetividad, cierta argumentación que pueda llegar a su finalidad de ciertas cosas. Un ejemplo más claro se puede decir entre un abogado, la víctima y el juez. El abogado, por más que trata de defender a su defendido, la contraparte niega eso. La contraparte no está de acuerdo sobre lo que pueda suceder en ese caso. Y en cambio, el juez es la que llega a conclusión si está bien o está mal lo que el abogado dice, o que la víctima o el según el perjudicado pueda defenderse.
es la conclusión de cierta finalidad de algo bien o de algo mal. Y por último tenemos la dialéctica de Friedrich Engels, también conocida como la dialéctica de la naturaleza. Esta dialéctica nos dice que la ciencia ha ayudado mucho tanto como el universo, la materia y normalmente la naturaleza, ya que estos están en estado de continuo y movimientos y cambios. En sí, esta dialéctica nos quiere dejar claro que cada persona que experimente nuevas cosas, tanto en el ámbito personal como actualmente estamos en el ámbito estudiantil, puede llegar a ese objetivo, puede llegar a esa meta. Si le estudia bien, si analiza bien, si se prepara bien, mejor dicho, puede llegar a ese límite, a ese obstáculo que cada una persona puede llegar por medio de sus destrezas y tener así un amplio conocimiento. Esta dialéctica también nos indica que una persona puede llegar a su tal límite, a su tal finalidad de aquellos experimentos que puedan realizar, tanto en la ciencia. Paso a paso, la ciencia va avanzando para salir de esa duda, de salir de esos inconvenientes que tiene por medio de sus experimentaciones que puedan presentar. Y bueno, muchas gracias. Esa es la presentación del grupo 4.